Bueno, vamos a empezar con este vídeo dedicado a profundizar un poco más en la teoría, recordando algo que ya habíamos visto y era las expresiones del potencial electrostático y la relación que tenía con el trabajo realizado por las fuerzas del campo. Recordemos que el potencial generado por una carga a una distancia r de la misma tenía esta expresión. Y en general, si tenemos varias cargas que generan un campo, el potencial total en un determinado punto será sumar el valor del potencial de cada una de ellas, donde estas cargas Q sub 1, aquí pondríamos Q sub 1, Q sub 2, son las diferentes cargas que generan el campo, que pueden ser positivas o negativas, y R1, R2 y R3 serían las distancias, ¿vale? Al punto. Por ejemplo, tienes aquí una carga Q1, aquí otra carga Q2 y aquí otra carga Q3 y quieres saber cuál es el potencial en este punto, ¿vale? Recordad que aquí no hay ninguna carga, este es un punto. Bien, pues el potencial generado por cada una de ellas, le calculo de esta forma, teniendo en cuenta esas distancias, y hallo el valor total. Bien, y sabíamos que el potencial también se define como la energía potencial por unidad de carga positiva que tú coloques en ese punto. ¿Cuál es el significado físico que más nos interesa a nosotros? Que si en ese punto P ahora tú colocas una carga que voy a llamarla Q mayúscula, por ponerle un nombre, inmediatamente esa carga Q adquiere una energía potencial que tú la puedes hallar simplemente despejando aquí y multiplicando la carga que tú coloques ahí por el valor del potencial total generado por estas cargas, ¿vale? En mi caso, entonces estoy tomando el punto de vista de que Q1, Q2 y Q3 generan el campo y esta carga Q mayúscula sufre el campo, ¿vale? Bien, entonces, como el campo electrostático es conservativo, el trabajo que realizan las fuerzas del campo para trasladar una carga de un punto a otro punto B siempre va a poderse expresar como menos la variación de la energía potencial entre el punto A y B de esa carga que sufre el campo y se mueve. Por ejemplo, si estamos estudiando el trabajo que realiza el campo sobre una determinada carga que se mueve a distintas posiciones dentro del campo. Bien, entonces esto es la energía potencial en A menos la energía potencial en B. Porque como tengo este signo aquí negativo, y esto acabamos de ver, que lo puedo expresar como Q por VA menos Q por VB. ¿Vale? Fíjate que esta carga Q es la que sufre el campo, y este es el valor del potencial en el punto A y potencial en el punto B, que habrá sido generado por una o varias cargas. Y esta carga Q es la que sufre el campo, y podrá ser positiva o negativa. Entonces la diferencia de potencial entre los dos puntos, VB menos VA, fíjate que la podemos expresar como menos el trabajo que realizan las fuerzas del campo para trasladarla de A hasta B, partido de Q, o también como energía potencial en B menos energía potencial en A, partido de Q. Bien, ahora lo que me va a interesar es ver y entender la relación entre potencial y campo eléctrico. Las dos magnitudes que definen el campo, pero que ahora vamos a ver cuál es la relación matemática entre ellas. ¿Vale? Vamos a partir de aquí. La diferencia potencial, perdón, el potencial en el punto B menos el potencial, la diferencia potencial entre los puntos B y A, acabamos de decir que es menos el trabajo realizado por la fuerza del campo para trasladar una carga de A hasta B partido de la carga que tú trasladas, y vamos a poner aquí el menos 1 partido de Q para que lo veamos bien. ¿Y cuál es la definición general de trabajo en física? Fuerza por desplazamiento. ¿Vale? Y el caso más general,
en el que la fuerza no tendría por qué ser constante, el desplazamiento no tiene por qué ser en línea recta, entonces tienes que hacer la integral de f diferencial de r. Bien, y en nuestro caso, recordar que se define el campo eléctrico en un punto por el cociente entre la fuerza y la carga que tú coloques en ese punto. En nuestro caso, entonces, la fuerza en este campo electrostático es Q por E. Fíjate cómo me va a quedar aquí, menos 1 partido de Q, integral de A a B, Q por E diferencial de R. Donde esta carga Q sigue significando la carga que sufre el campo, que es esta carga Q de aquí. ¿Vale? Nos estamos refiriendo a la misma. Esta Q y esta Q es la misma. Entonces esto me queda menos la integral entre A y B de diferencial de R. ¿Vale? Variación de potencial, al final vemos que tenemos esta expresión integral. Vale, pues matemáticamente se demuestra que esto implica que tenemos una expresión diferencial entre el campo eléctrico y el potencial, que es este de aquí. Esta es la expresión más importante. Esta es la relación que buscábamos matemática entre potencial y campo eléctrico. Bueno, menos la derivada del potencial respecto a la otra posición. Y dices, bueno, pues me he quedado un poco como estaba. Vamos a ver lo interesante que es no solo la expresión, sino entenderla. Bien, vamos a ver. Vamos a ver que me vaya yo donde quiero irme. Aquí. Vale, perfecto, ya estamos colocados otra vez. Bien, pues vamos a seguir. ¿Qué imagen es esta? Pues esta es la imagen de dos placas metálicas, una cargada positivamente y otra negativamente, con la misma carga neta, ¿vale? Pero una con valor positivo y otra negativo. Fíjate cómo aquí lo que tenemos es, esto por ejemplo serían las placas de un condensador, ¿vale? Que es un sistema que nos permite almacenar energía eléctrica. Y a nosotros lo que nos interesa es que las líneas de campo eléctrico, recordar que siempre salen de las cargas positivas y entran, las líneas de fuerza del campo, en las negativas, pues que tendríamos el campo definido como E módulo, un determinado valor, por el vector unitario I, ¿vale? Dirección del eje Y, sentido positivo. Las líneas de campo salen de la placa positiva y entran en la negativa. Esto es un campo uniforme, quiere decir que vale lo mismo en todos los puntos de este espacio entre estas dos placas. En cualquier punto, el valor del campo eléctrico vale lo mismo. Imagínate que esto sería, pues imagínate, 40 newton partido coulombio, 80, 100, 200, lo que sea, la magnitud que sea, vendrían representadas por E y dirección y sentido del vector. Bien, entonces fíjate que la expresión que acabamos de ver, vamos a calcular entonces la diferencia de potencial, VB menos VA, para entender un poco el significado de esta expresión. Vamos a ver qué significa en algunos casos particulares. ¿Vale? Entonces, este es un ejemplo de qué ocurre si el campo eléctrico es uniforme. Vale lo mismo en todos los puntos. ¿Vale? Significado de esta expresión en el caso de que estemos en una región donde el campo eléctrico es uniforme. Bien, acabamos de decir que la diferencia de potencial la podíamos expresar como menos E diferencial de R entre los puntos A y B. ¿De acuerdo? Es decir, yo me voy a mover, imaginaos, yo me voy a mover, o una carga Q se va a mover desde el punto A hasta el punto B. ¿Vale? En una dirección cualquiera que no es precisamente igual, no coincide con la dirección que tiene el campo eléctrico E. ¿Vale? Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia de potencial? ¿Puedo calcularla yo de una forma sencilla o tengo que hacer toda esta integral? Bien, aquí lo que tengo dentro de la integral es el producto escalar de estos dos vectores, E y diferencial de R. ¿Vale? Pues vamos a fijarnos en una cosa. Voy a dibujar entonces aquí que yo partiendo del punto A me desplazo, voy a dibujar aquí el vector diferencial de R, este va a ser el vector diferencial de R. Me desplazo un diferencial de R.
que es ese que acabo de dibujar aquí. Así represento este vector diferencial de R, ¿vale? Y el campo eléctrico en este punto del que parto, pues nada, como las líneas de campo tienen la dirección y sentido del eje X, dirección del eje X y sentido positivo, pues ese sería el vector E justo cuando parto yo del punto A. Entonces, este producto vectorial, ¿vale? Que al hacer la integral quiere decir que tú tendrías que hacer la suma de este producto a lo largo de toda la recta, coger infinitos infinitesimos, infinitos desplazamientos diferencial de R, que siempre van a tener esta dirección y este sentido, y el vector campo eléctrico, al ser uniforme, siempre va a tener la dirección y sentido del eje X, sentido positivo. Pues me voy a elegir, para ver el resultado, para intentar entender el resultado, me voy a elegir dos ejes, uno que va a ser el eje paralelo al desplazamiento, que va a ser entonces, coincidiría con esta línea verde que tengo yo ahí, y otro eje que es, como siempre que te eliges unos ejes, pues tiene que ser el eje perpendicular al mismo, ¿vale? Vamos a imaginarnos que esto es perpendicular, y entonces tengo que este es el eje que voy a llamar perpendicular al desplazamiento, lo pongo con este signo matemático de perpendicular, y este es el eje, la línea verde, el eje paralelo al desplazamiento. Paralelo a diferencial de R, perpendicular a diferencial de R. Y voy a llamar a este ángulo que forman E y diferencial de R, genérico, alfa. ¿Vale? Entonces fíjate que E por diferencial de R, el vector E le podré descomponer en componentes a lo largo de este eje. Una componente perpendicular y una componente paralela. E paralelo, y esta es la componente perpendicular. Ahora veremos por qué quiero hacer eso. Entonces, como cualquier vector, le puedo descomponer en sus componentes y este producto escalar va a ser E paralelo por diferencial de R más la componente perpendicular diferencial de R. Fíjate que esto va a ser la componente paralela por diferencial de R, porque claro, aquí tengo el producto escalar de dos vectores, que siempre es el producto de los módulos por el coseno del ángulo que forman. ¿Pero qué ángulo forman la componente perpendicular y diferencial de R tal como me he cogido los ejes? 90 grados, entonces esto vale 0. ¿Vale? Y aquí tengo la componente paralela, el producto escalar será el producto de los módulos por el coseno del ángulo que forman, que ¿cuál es? 0 grados, ¿no? Que vale más 1. Y fíjate que la componente paralela pues es E por el coseno de alfa. ¿Vale? Y por diferencial de R, módulo. Entonces, ¿qué tengo yo al final? Que esta diferencia de potencial entre los puntos B y A, siendo E por diferencial de R igual a esto de aquí, y siendo el campo uniforme, toma el mismo valor en todos los puntos, y ese ángulo alfa siempre va a valer lo mismo para cualquier diferencial de R que yo me tome. Como el vector campo eléctrico tiene esta dirección y este sentido, este ángulo alfa, a medida que yo me vaya desplazando, va a ser el mismo también. Entonces pueden salir de la integral porque valen a lo largo de todo el camino lo mismo. Y me queda AB por el módulo de diferencial de R. ¿Vale? Me queda entonces menos E por el coseno de alfa por el desplazamiento, el módulo del vector desplazamiento. El vector desplazamiento se define como, aquí lo tengo, RB menos RA. ¿Vale? Este es el vector de desplazamiento, sería lo que mide esta línea verde. Y si os fijáis, y si nos fijamos, este ángulo alfa y esta distancia D de A desde aquí hasta aquí, fíjate que tenemos entonces que alfa, y esto es el módulo de desplazamiento, la distancia D, ¿vale? Hasta el punto B, de A hasta B, y esto es D.
fíjate que entonces el coseno de alfa es d partido del desplazamiento, el módulo del desplazamiento. Entonces, ¿qué tengo al final? Que esta diferencia de potencial vale menos módulo d por d, donde d es de un desplazamiento cualquiera entre dos puntos, es simplemente la distancia que hay desde A hasta lo que sería la proyección de B en la dirección, en la misma dirección del campo eléctrico, ¿vale? D es la distancia entre los puntos A y B, pero medida en la dirección del campo. Y llegaríamos al resultado final de que la diferencia de energía potencial, esta es la expresión que nos interesa y que he querido demostrar, ¿vale? Si el campo es uniforme, siempre va a tener esta expresión. Esta es la carga que tú quieras transportar, la carga que va a sufrir el campo y que va a desplazarse entre los puntos. Podrá ser positivo o negativo. Fíjate que aquí no ponemos módulo de Q. Este es el módulo del campo eléctrico y esta es la distancia entre los dos puntos medida en la dirección del campo. Otra cosa que quería ver relacionada con el resultado, vamos a este otro dibujo. Vale. El que el campo eléctrico está relacionado con la variación del potencial de esta forma, nos indica que las líneas de fuerza del campo eléctrico señalan en la dirección en la que disminuye el potencial. Fíjate que el potencial va a variar de esta forma. Tenemos el producto escalar del campo eléctrico por el desplazamiento y este signo menos delante. Recuerda que en las cargas positivas el campo eléctrico está dirigido hacia afuera y estos círculos, en 2 dimensiones son círculos, en 3 dimensiones serían esferas, que son las superficies equipotenciales. Recuerda que el potencial generado por una carga tiene esta expresión. ¿Qué quiere decir? Que todos estos puntos que están a la misma distancia, R vale lo mismo para todos ellos, y como la carga que genera el campo es la misma para todos ellos, pues todos estos puntos, el potencial vale lo mismo, vale V1. ¿Vale? Si esta distancia es R1, pues en todos ellos el potencial V1 será K por Q partido de R1 y vale lo mismo en todos. V2, en todos esos puntos el potencial vale lo mismo, porque por definición, por estar describiendo una circunferencia, todos estos puntos están a la misma distancia. Luego el potencial es el mismo. Entonces aquí tenemos las líneas de campo eléctrico y las superficies equipotenciales. Ahora bien, fíjate, como tengo que la forma en la que varía el potencial es igual a menos E por diferencial de R, y este es el producto escalar de dos vectores, pues el producto escalar de dos vectores, ¿qué va a ser? Módulo de módulo diferencial de R por el coseno del ángulo que forman. Si tú te mueves en la misma dirección y sentido que el campo eléctrico, tú imagínate que viajas a lo largo de una línea de fuerza en el sentido de la línea de fuerza del campo eléctrico, ¿qué ángulo forman E y diferencial de R? Tú te estás moviendo así, si te mueves en la misma dirección y sentido, entonces el ángulo este es 0. Entonces el coseno de 0 es más 1 y esto queda menos E por diferencial de R. Esto es el módulo de dos vectores, que siempre va a ser positivo, positivo, y con este menos, negativo. ¿Qué quiere decir? Que te mueves a regiones donde el potencial va siendo cada vez, ¿vale?, menor. V1 es mayor que V2. A medida que te alejas, el potencial va disminuyendo. Y al revés, con una carga negativa. Si tú te mueves en la dirección y sentido, si tú te desplazas con la misma dirección y sentido que el campo eléctrico, cada vez te mueves hacia regiones donde el potencial disminuye. Pero entonces en este caso, V2 es mayor que V1. ¿Vale? ¿Y qué pasa si yo me muevo
si mi desplazamiento es siguiendo una superficie equipotencial. Si yo me muevo siguiendo una superficie equipotencial, ¿qué va a pasar? Se va a cumplir como el potencial es cero, implica que E por diferencial de R tiene que ser cero. Entonces E por el módulo diferencial de R tiene que ser igual a cero. Por el coseno del ángulo que formen, ¿no? Y esto tiene que ser igual a cero. Entonces, la única posibilidad, siendo el módulo de E distinto de cero y el desplazamiento distinto de cero porque te desplazas, es que el coseno de alfa sea cero, entonces alfa es 90 grados. La demostración de que las líneas del campo eléctrico E y las superficies equipotenciales son perpendiculares. Claro, por el dibujo lo vemos porque las líneas de campo eléctrico tienen la dirección radial siempre. Y claro, los radios de una circunferencia, por definición, son perpendiculares a la circunferencia. Bueno, pues con eso hemos acabado este